Amada Iglesia, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo día de reflexiones bíblicas con la palabra de Dios para que tengamos ese alimento espiritual y que no nos haga falta nunca. Iglesia, el día de hoy quiero llevarlos a Mateo 13, vamos a ver el capítulo 13 y vamos a estar leyendo el versículo 22 y es porque en esta parte de la palabra el Señor Jesucristo está explicando la parábola del sembrador. Muchos la conocemos. Y hay un particular versículo que es este que vamos a ver, Mateo 13:22, donde él explica la referencia sobre la semilla que cae entre los espinos. Y nos dice la palabra, les voy a leer esta versión que es la Nueva Versión Internacional. Dice, el que recibió la semilla que cayó entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. La palabra es muy específica y el Señor aquí nos está dando la explicación. Dice la palabra que el objetivo es que nosotros demos fruto y fruto en abundancia. Amén. Y aquí el Señor nos está dando una respuesta, nos está dando una luz del por qué puede pasar que no demos fruto. Y es porque hoy en día es mucho más fácil acceder a la palabra de Dios. Así como este video que estamos viendo en esta tarde, así hay muchas opciones de acceder mediante las redes sociales a cápsulas cortas como estas donde estudiamos pequeñas porciones de la palabra de Dios. Incluso vemos tanto en Facebook como en YouTube de pronto videos de predicaciones y muchas otras herramientas también. Hoy en día, por ejemplo, también podemos ver la Biblia en formato digital. Muchos ya la tenemos en el celular e incluso está en formato de audiolibro para que no haya excusa de que no podemos acceder a la palabra. Entonces, el acceso a la palabra de Dios es mucho más fácil, estamos más expuestos a la palabra de Dios. Entonces, es fácil escucharla en cualquier momento, pero ¿qué nos dice el versículo? Podemos escuchar la palabra, sí. Pero ¿qué pasa? Nos dejamos llevar por las preocupaciones de nuestro día a día. Y es que las mismas redes sociales se convierten hoy en día en un enemigo, en un arma de doble filo, porque vemos constantemente o nos muestran estilos de vida constantemente que queremos llegar a imitar. Personas con cosas que tienen, con logros que alcanzan y queremos lo mismo, ¿no? También por la misma presión de la sociedad estamos buscando diferentes cosas y empezamos a afanarnos en trabajar para lograr lo que la otra persona tiene y ese estilo de vida que me muestran las redes sociales. Cuando empezamos a enfocarnos en ello, asimismo empezamos a olvidar la palabra de Dios por los afanes o las preocupaciones que nos dice el versículo, así como el engaño de las riquezas, que es similar a lo anterior. Queremos tener y nos esforzamos por lograr aquello que la sociedad indica que deberíamos tener en ciertas etapas de nuestra vida. ¿Para qué? Para estar satisfechos, para ser felices, entre comillas, o para estar o encajar más bien en un círculo de la sociedad y sentirnos cómodos. Persiguiendo ese afán, persiguiendo esa riqueza, entonces es cuando de pronto empezamos a llenar nuestra agenda, nuestro diario vivir de muchas más actividades para lograr ese objetivo y dejamos por completo la palabra de Dios. Nos metemos de lleno a trabajar y ojo aquí, trabajar no es malo. Pero ¿qué pasa? Cuando mi Dios pasa a ser mi trabajo, ahí sí es malo. Porque ya Dios no está en primer lugar, sino que está en primer lugar mi trabajo. Porque me está quitando el tiempo valioso que le doy a Dios. Cuando ya yo veo que no tengo tiempo para asistir al templo, cuando ya no leo la Biblia como lo hacía antes, cuando ya no oro como lo hacía antes porque ya no me queda tiempo, tenemos que empezar a mirar qué le está robando ese primer lugar a Dios. Y es ahí, en este punto, donde nos enfocamos en otras cosas que dejamos de lado la palabra y por ende no vamos a dar el fruto que el Señor espera de nosotros. Por eso debemos tener en cuenta, para finalizar, dos versículos muy importantes. Vamos a leer Salmo 55:22 y les voy a leer esta versión, que es la versión de Dios habla hoy, y nos dice la palabra: deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme.
nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. ¿Por qué preocuparnos si el Señor nos dice que le dejemos nuestras preocupaciones a Él? Pero debemos obedecerlo porque dice que nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Ante todo, la obediencia a la palabra de Dios. Y Filipenses 4:6 nos dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Iglesia, hoy en día y con el ritmo tan acelerado que tenemos, que vivimos en este siglo, que tenemos en el mundo, también por la ventaja de las conexiones y de las redes, nos dejamos llevar por ese afán que vivimos día a día en muchas circunstancias y empezamos a preocuparnos en mis planes, en qué voy a hacer, qué voy a tener, pero ¿qué nos dice el Señor? Dejen sus preocupaciones en mí, no se aflijan por nada. Ese es el llamado al día de hoy y a mirar lo que les mencionaba hace un momento, cómo está mi tiempo y cuál es mi prioridad. No nos preocupemos por lo que vamos a hacer de aquí a mañana, incluso a una semana, a 2 años. Todo pongámoslo y presentémoslo delante de Dios en oración con acción de gracias para que asimismo Él obre conforme a su voluntad y nos dé de esa paz que solo trae Dios, que sobrepasa todo entendimiento, para que podamos seguir de la mano de su palabra y dar fruto y fruto en abundancia como lo pide el Señor. Amén. Iglesia, espero que medite en esta palabra, que la comparta también con muchas otras más personas para que así alimenten espiritualmente y Dios mediante nos veremos en una nueva cápsula con más reflexiones y con la palabra de Dios. Que el Señor los continúe bendiciendo, iglesia.